¿Qué tal? Bienvenido. El ajedrez de las noticias, el espacio informativo en donde lo más importante es usted. Mi nombre es Evelyn Gómez y en esta semana caótica déjeme contarle que tan solo el lunes hubo más de 6 muertos y qué tal el día de ayer con un paro de más de 9 horas. Así es como iniciamos el ajedrez de las noticias, el espacio informativo que es para usted y que los políticos odian. Comencemos. Y resulta que como mínimo de lunes a viernes siempre hay una manifestación o paro en Chilpancingo o en Acapulco como mínimo, lo que significa que mínimamente hay 5 manifestaciones, marchas o bloqueos durante la semana. Y resulta que en su pico más caótico, los guerrerenses, sobre todo Acapulco y Chilpancingo, llegamos a toparnos con hasta más de 5 bloqueos a la semana. Esta, por ejemplo, resulta que se viene como el máximo del 2026 y tal vez incluso del 2025, porque esta semana tuvimos nada más y nada menos que 16 marchas, paros y bloqueos, el más importante el día de ayer. Y para que se dé cuenta de lo enorme que es este número, resulta que si el año tiene 52 semanas y hay como mínimo 5 manifestaciones diarias, quiere decir que al final del año usted, querido internauta que nos ve y nos escucha a través de Gráfico de Guerrero, habrá tenido que sobrevivir entre Chilpancingo y Acapulco con un aproximado de 260 manifestaciones, paros y marchas a lo largo del año. Y es solo un aproximado, porque como le decía, esta semana se rompió un récord y vamos a hablar enseguida de ello. Resulta que el día de ayer 17 comunidades cerraron la autopista del Sol, pero fue la culminación de algo que las autoridades ya sabían que estaba pasando, pero ni usted ni yo fuimos informados. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que ayer pobladores de 17 comunidades de la Sierra de Chilpancingo mantuvieron bloqueados los 4 carriles de la autopista del Sol para exigir atención del gobierno, del estado y del municipio. A las 9 de la mañana y a bordo de diversas camionetas, los habitantes de la sierra arribaron hasta el puente del crucero a Chichihualco y advirtieron que no se moverían del sitio hasta que no hicieran presencia la mandataria estatal y, por supuesto, el mandatario municipal. El comisario de Chautipan, Luis Salvador Millán, le recordó a la población que se llevó una tremenda sorpresa, que ellos ya habían iniciado paro desde el día 6 de marzo. Y dirá usted, ¿cómo es eso posible? Resulta que hicieron paro silencioso. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el 6 de marzo, debido a que las autoridades no cumplieron con los acuerdos ya antes establecidos, estos habitantes de la sierra cerraron las válvulas de agua de Omiltemi. Esas que le surten agua directamente a Chilpancingo. Ahí es cuando comenzó su paro. Y si desde el día 6 usted en Chilpancingo se ha preguntado qué pasa con el agua, resulta que eran los pobladores de la sierra que le cortaron el agua a Chilpancingo, porque desde el 6 ya se venían quejando. Pero la culminación de este paro llegó el día de ayer. No les bastó con cortar el agua, llegaron hasta la capital del estado para hacerse presentes. Y el bloqueo, que duró más de 9 horas, puso sin duda alguna a Chilpancingo en un caos total. Aproximadamente entre las 5 y las 6 de la tarde fue posible observar cómo habitantes de Chilpancingo estaban en completo caos, pero no solo los habitantes de Chilpancingo, también los turistas que venían de Acapulco en un viaje
recreativo y que eran originarios tanto de Puebla como de Ciudad de México. Al hacer la entrevista en Gráfico de Guerrero, estas personas nos decían que tendrían que haber llegado a Puebla a las 6 de la tarde, pero eran casi las 6 de la tarde y seguían varados en Chilpancingo. La manifestación como tal terminó casi a las 9 de la noche cuando por fin las autoridades, es decir, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el presidente municipal de Chilpancingo, Gustavo Alarcón, por fin llegaron para sentarse y dialogar con los manifestantes, como lo puede ver aquí en las imágenes. Pero todo el día fue un caos y tuvimos videos de todo tipo. Los manifestantes que taparon, bloquearon e impidieron que incluso ambulancias y motociclistas pudieran cruzar la zona, además de detenerlas y casi quitarles las motocicletas. Todo esto se pudo haber evitado. ¿Para qué dialogar hasta las 9 de la noche? ¿Para qué tener a los ciudadanos y sobre todo a los turistas aquí hasta esa hora? En fin, eso es lo que se vivió en paros y marchas. ¿Qué opina usted? Continuamos. Esta semana en Guerrero es la semana de romper récords, porque si bien esta semana ya rompió récords en cuanto a paros, bloqueos y marchas, la nota roja nos da mucho de qué hablar. Lamentablemente, el día lunes no mataron ni a 1, ni a 2, ni a 3, ni a 4, ni a 5. Mataron a 8 personas en diferentes municipios de la entidad. Para empezar, déjeme decirle que asesinaron a tiros a un mecánico en Chilpancingo, pero no fue el único. Minutos más tarde se dio a conocer que asesinaron a 3 hombres en hechos distintos, tanto en Chilapa como en Citlala. Pero también se dio a conocer que hallaron a 2 hombres muertos originarios. ¿De dónde cree? De Chilapa. Sí, Chilapa entra a este terrible conteo del ajedrez de las noticias, lamentablemente con 2 muertos. Y ya casi para terminar, solo del lunes, encontraron a 2 hombres asesinados a tiros en la cabeza en Coyuca de Benítez. Y Coyuca de Benítez ya tiene trayectoria en asesinatos, sobre todo aquellos que están relacionados con los extremadamente organizados. Pero no paremos ahí, porque el día jueves se hallaron restos óseos en búsqueda del desaparecido de Secop en Acapulco. Estos restos humanos fueron localizados en la parte alta del puerto durante una jornada de búsqueda del desaparecido integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades opositores a la presa La Parota, Secop, Vicente Suástegui Muñoz. El hallazgo ocurrió el jueves en una obra de construcción a la que se llega por Avenida Constituyentes, ingresando por la calle Reforma en dirección hacia el Parque Nacional El Veladero. Vicente Suástegui Muñoz era conocido por defender esta zona del puerto, y su esposa, la esposa de Vicente, Samantha Colón Morales, informó que los huesos correspondían presuntamente a un sacro, una costilla y una escápula, con una data de 2 años, y explicó que en el trayecto se observaron algunas viviendas habitadas, es decir, que alguien debió ver algo, pero todos callaron. Así las cosas con aquellos defensores de la tierra y el agua. Así terminamos el resumen de la nota roja. Ahora vámonos con las noticias locales. En Iguala ya están chocados de tanto asalto y por eso dejan amarrado a un poste a un presunto ladrón. Esto sucedió precisamente esta semana, el día lunes, cuando dejaron a un hombre amarrado junto con una cartulina que lo acusaba de dedicarse pues al robo de lo ajeno, ya sabe, le encanta lo ajeno. Este hallazgo ocurrió cerca de las 4 de la tarde del lunes en la calle Caritino Maldonado. Sin embargo, hay que decir que los habitantes de este lugar tuvieron una discusión, porque algunos pedían que la
que las autoridades llegaran al lugar y arrestaran como corresponde al hombre. Sin embargo, había otras personas que decían que las autoridades ya no hacen nada en Iguala y que lo mejor era tomar al toro por los cuernos y hacerse cargo del presunto ladrón. Al final se logró soltar al hombre, pero adivine qué, tal y como alguien lo mencionó en ese momento, la policía nunca llegó y el presunto ladrón terminó suelto para volver a hacer de las suyas. Así las cosas en Guerrero. Además, entre otras noticias, déjeme decirle que lamentablemente esta semana el gobierno informó que habría mar de fondo con oleaje de más de 2 metros. Y no fallaron. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero informó de manera oportuna un evento conocido como Mar de Fondo durante la noche y al día de lo que sería el lunes y el martes en el estado. Desgraciadamente, fue tan acertado este reporte que al siguiente día desaparecieron no 1 ni 2, sino 3 pescadores y actualmente solamente han encontrado a 1. Así las cosas en Guerrero. Entre otras noticias, déjeme decirle un hecho por demás que llama la atención. Resulta que dejaron un auto con explosivos en Pueblo de Pilcaya. Los hechos ocurrieron porque alguien en una llamada anónima alertó que había un auto con artefactos explosivos y que fue dejado en la localidad de Cacahuamilpa, municipio de Pilcaya. El hallazgo ocurrió cerca de las 7 horas del martes en el entronque que comunica a la ciudad de Cuernavaca del vecino estado Morelos. Al llegar, efectivos antiexplosivos del Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado localizaron un coche marca Hyundai tipo Atos rojo sin placas de circulación. Cuando lo revisaron, se dieron cuenta que en su interior había artefactos explosivos e incendiarios, por lo que procedieron a acordonar el área. Después no informaron más, pero la pregunta que nos tenemos que hacer todos es ¿por qué un auto con explosivos? ¿Quién lo dejó ahí y cuál era la intención? Además, entre otras noticias, algo bueno. Ya sabe lo que opinamos en este espacio informativo de los diputados, las diputadas o como se quieran referir a cualquier político. Como bien lo decía Paquita la del barrio, bola de inútiles, ratas de 2 patas. Pero estos hicieron algo bueno esta semana. Se tardaron, pero por fin lo hicieron. Recordemos que son un poco lentos, pero por fin aprobaron los diputados la reforma para prohibir el matrimonio infantil en el estado de Guerrero. Esto luego, por supuesto, de que en 2023, 2024 y 2025 Guerrero fuera tema nacional e internacional por sus matrimonios infantiles. Y no digo que los casaran a los niños en lo oscurito, por supuesto que no. En internet están los videos de cómo visten como novia y novio a niños de 9 y 12 años. Y todo el pueblo celebra la boda para después obligarlos a consumar. Fue por esto que las y los diputados aprobaron la derogación de diversos artículos del Código Civil del Estado de Guerrero, esto con el objetivo de continuar fortaleciendo el marco jurídico para tratar de impedir que personas menores de 18 años contraigan matrimonio y de esta manera eliminar todas las disposiciones que pudieran interpretarse como permisos de emancipación o que faciliten uniones de niñas, niños y adolescentes, ya no entre niños y niñas, sino también con adultos. En el boletín que emitió el Congreso del Estado, refirieron que lo anterior tiene como el propósito firme garantizar el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes. Así lo declararon los legisladores que pelearon para poder aprobar esta derogación. Al fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia y como
promovente de las reformas que derogan los artículos 36 y 37 de la fracción 5 del artículo 349, así como la fracción 2 del artículo 351, el artículo 363, así como el primer párrafo del artículo 451 del citado ordenamiento. Esto es solo el primer paso. Debemos seguir trabajando en Guerrero para tratar de evitar estos matrimonios, porque si bien las y los diputados ya por fin derogaron y prohibieron que se lleven a cabo los matrimonios infantiles en Guerrero, esto es solo el primer paso. Que la ley no quede en el papel, porque si esto sigue así, la ley, los habitantes de la montaña, de la sierra, y no solo ellos, sino muchos habitantes en el estado, pues se la van a pasar por alto y van a seguir casando a menores de edad. Así las cosas. Continuamos. Excelente día, Evelyn. Saludos a todos en el estudio y vámonos de lleno con los deportes. Joven guerrerense gana medalla de bronce en el torneo centroamericano de karate. La atleta Anet Catalán Barrientos se colgó la presea en el 31º Campeonato Centroamericano de Karate 2026, evento internacional que se celebró en Managua, Nicaragua, los pasados días del 4 al 7 de marzo, en donde se reunieron los mejores deportistas del karate. Anet, la arte marcialista originaria de Zihuatanejo, Guerrero, miembro de la selección nacional de esta disciplina, participó en la categoría Junior Kumite individual femenil de 48 kilos, imponiéndose en su último encuentro contra la venezolana Anabel Acevedo, ganándole por un marcador de 5-1, obteniendo así su medalla de bronce para México. En el 2025, perdón. ¿Le seguimos? No sé. Este campeonato es uno de los más importantes de este deporte, el cual reúne a las mejores delegaciones de varios países. En el 2025, Catalán Barrientos logró su clasificación nacional de Karate Do y posteriormente ganó la medalla en la Liga Mundial Juvenil de Karate, que se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Muchas felicidades, Anet, por esta merecida medalla. Y ahora vámonos hasta otro deporte, ahora con el handball. Destaca atleta de Chilpancingo en preselección nacional. La atleta Carehuit Alexandra Venancio Ramos fue convocada en días pasados por la Selección Nacional de Handball a formar parte del proceso de preselección con miras a los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo. Este campeonato de preselección iniciará a partir de este domingo 15 al 22 de marzo en la Ciudad de México, en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento, CENAR. Ahí serán evaluadas por el cuerpo técnico que dirige la entrenadora nacional Adriana García Castillo. La arquera chilpancingueña desde los 13 años de edad ha puesto en alto a Guerrero y a todo México en competencias estatales, nacionales e internacionales, copas, torneos norteamericanos, campeonatos mundiales y juegos centroamericanos. Desde este espacio informativo le deseamos todo el éxito y que vivan los deportistas del estado de Guerrero. Regresamos contigo al estudio, Evelyn. Acaba de pasar el 8 de marzo, pero la muerte de mujeres en Guerrero no se detiene. Y para muestra, basta un botón. Esta semana, lamentablemente, asesinaron no a una, sino a 2 mujeres y dejaron sus cuerpos cerca de las oficinas de la FGR en Acapulco. Estas 2 mujeres asesinadas fueron dejadas y asesinadas con torniquete a unos metros de la subdelegación de la Fiscalía General de la República de este puerto, es decir, Acapulco. El hallazgo ocurrió cerca de la 1:17 horas en la calle Mar Mediterráneo del fraccionamiento Hornos Insurgentes y de acuerdo con testigos,
hombres armados dejaron un coche de la marca Chevrolet tipo Chevy azul con los cuerpos en la cajuela. Sí, los dos cuerpos en la cajuela. Al lugar acudieron policías municipales, estatales, ministeriales y guardias nacionales para acordonar el área, mientras que peritos de la Fiscalía autorizaron el traslado de los cadáveres al servicio médico forense. La pregunta es: ¿para qué tantos policías si los cuerpos ya habían sido dejados ahí? Una vez más, la policía llega tarde. Una vez más, asesina no a una, sino a 2 mujeres. Y mientras esto sigue pasando, los números no cuadran. ¿Estamos en números verdes o en números rojos? ¿Usted qué opina? Mientras tanto, cuídese y cuida a las suyas, a sus hijas, a sus madres, a sus hermanas, a sus primas y a sus amigas. Porque la violencia en Guerrero no se detiene. Y cuando se habla de mujeres, o nos matan o nos casan de pequeñas. Continuamos. Esta semana en mi columna Entre el ajedrez, el trono y la política, le hablé del 8 de marzo. Y hoy no va a ser la excepción, porque el 8 de marzo ya pasó, pero el tema todavía tiene que discutirse, porque el 8 de marzo no es solo un día. Se lucha por los derechos de las mujeres y porque no nos maten todos los días. Pero mientras las mujeres de a pie luchan por sobrevivir, los hambrientos de hueso de 2027 se la pasaron de payasos felicitando a las mujeres guerrerenses en su día. Déjeme contarle que los arnosos, zarrapastrosos y todo lo que termina en osos y en jos, y el que entendió, entendió, que se aguanten su hambre este 2027 por lo menos un ratito, o al menos eso debieron hacer porque no se la aguantaron, así de hambrientos están. Resulta que su hambre fue mucha, porque seguro algún alma piadosa en la calle les iba a dar algo de comida, usted entiende. En fin. Imagine el cinismo de tan ilustres personajes que las redes sociales se llenaron ese día de felicitaciones, de fotos de senadores y, ¿por qué no?, también hay que decirlo, senadoras, con carteles hablando de la importancia de ese día, el 8 de marzo. Es más, incluso comenzaron a circular en Acapulco pancartas en apoyo a su gloriosa alcaldesa. Imagínese usted. Pero eso no es todo. Después salieron a decir esas mismas personas que la alcaldesa no les pagó para hablar bien de ella. ¿Les creemos? Maravilloso. Pero ya, pregunta seria. Querida lectora, porque esto va dirigido a usted. ¿Alguna vez alguno de estos zarrapastrosos, ilustres personajes, le han ayudado en algo? ¿Dónde se guardan los dipos, los senos, los aspirantes a vivir de su sudor y el mío? Además de, claro está, su dolor cuando una mujer desaparece en el estado. ¿Han estado con usted? ¿Acaso creen todas estas personas que un comunicado y unas palabras lindas sacadas de ChatGPT arreglan la ofensa que recientemente vivieron las madres buscadoras en el estado? Que por cierto, déjeme decirle, fueron ellas y no la policía quienes localizaron el cuerpo de una mujer desaparecida, porque ellas son más efectivas que la misma policía, aunque no lo quieran aceptar. Así las cosas. También sería deseable, por no dejar, que nos dijeran qué hacen exactamente ante las desapariciones recientes de mujeres en el estado, entre ellas, claro, de una estudiante de Derecho, cuya madre ya tuvimos en este espacio informativo. Es muy cómodo trabajar o fingir que se trabaja con un sueldo de 50,000 pesos al mes, menos impuestos, pero más prestaciones. Eso es lo que no les dicen. Como los diputados, y ya, para otra ocasión le hablaré de los sueldos de los senadores y también de los que manejan el IEPC Guerrero, porque ganan más de 100,000 pesos al mes. ¿Y usted, querida lectora, cuánto gana al mes? No nos dejemos sorprender por lo que pasó el 8 de marzo,
porque llegaron diputadas, esposas de funcionarios o aspirantes a cargos que se metieron en la marcha como si ellas fueran las organizadoras, como si de verdad hicieran algo digno de mencionar. Y créame cuando le digo que ya las vi subiendo sus fotos justo ese día, minutos antes del inicio de la marcha, a sus redes. Pero ¿sabe qué hicieron posteriormente? En la otra esquina se fueron. Y lo sé porque yo sí marcho cada año. En fin, pero si de cínicas hablamos, el año pasado, por ejemplo, la comisionada de Derechos Humanos tuvo el descaro de subirse al templete pagado y puesto por organizaciones y mujeres que salen a marchar porque detrás llevan una historia de dolor y maltrato. Y subió para intentar robarles cámara y hablar de su trabajo frente a la Comisión de Derechos Humanos, que por cierto nadie sabe qué hace ahí porque seguimos igual o peor en Guerrero. En fin. Todo sea por un hueso, que al final del día va a pagar usted con su sudor. El dolor de su espalda y también el de su alma, porque ya no se puede salir y estar seguro en Guerrero bajo ninguna circunstancia. Por eso, aunque ya es un poco tarde, sigo reconociendo, por supuesto, el trabajo de las mujeres. Y no reconozco bajo ninguna circunstancia el trabajo de ningún funcionario o funcionaria. A quienes sí reconozco es a las mujeres sobrevivientes, a las mujeres violentadas, a las que buscan a sus hijos, a las madres solteras, a las mujeres discriminadas y por todas las que faltan, porque ellas sí hacen labor por el estado de Guerrero, no como los payasos en redes, al menos así me lo parece. Y ya casi para terminar, no podemos decirle adiós sin antes checar la fina estampa de la semana. Vea usted qué bella imagen. Vea todas esas personas de la tercera edad que están sentados y sentadas. Resulta que son turistas de la Ciudad de México y más adelante estaban los turistas de Puebla, atrapados durante horas debido al bloqueo del día de ayer. Estaban tan desesperados que no sabían dónde ir a comprar comida, no sabían dónde habían bancos y tenían miedo por si tenían que quedarse a dormir en Chilpancingo. Imagínese usted, esta es la fina estampa con que Guerrero recibe a sus turistas. Qué chulo es Guerrero. Nos despedimos. Le recuerdo mi nombre, Evelyn Gómez, y este espacio informativo es para usted y recuerde, los buenos somos más. Hasta la próxima.